Cordial saludo. Un placer estar de nuevo con ustedes. México y Colombia han compartido mucho más que fronteras culturales. Han tejido puentes invisibles de palabras, imágenes y memorias. A lo largo de las últimas décadas, varios artistas y escritores colombianos encontraron en México no solo un lugar de residencia, sino un territorio fértil para la creación, la reflexión y el reconocimiento internacional. Sus voces, nacidas en tierras andinas, se entrelazaron con los paisajes, las tradiciones y las luchas mexicanas, dando origen a obras que hoy forman parte del patrimonio literario y artístico de toda Iberoamérica. En este capítulo de Mil y una curiosidades de México, nos adentraremos en las vidas y legados de esos creadores colombianos que hicieron de México su casa y su escenario. Desde la poesía que brotó en las celdas de la prisión de Lecumberri, pasando por las esculturas que dialogan con la cosmovisión indígena, hasta llegar a los párrafos que lograron un premio Nobel. En esta entrega y en una próxima descubriremos cómo la experiencia mexicana transformó sus trayectorias y cómo a través de esos personajes se fortaleció el vínculo cultural entre nuestras dos naciones. Bienvenidos. Miguel Ángel Osorio Benítez fue el nombre real del poeta y escritor colombiano más conocido por el seudónimo de Porfirio Barba Jacob. Nació en Santa Rosa de Osos, municipio del departamento de Antioquia, el 29 de julio de 1883. Fue hijo de Antonio María Osorio y Pastora Benítez, pero fue criado por sus abuelos en el municipio de Angostura, también perteneciente al departamento de Antioquia. En 1895 inició su carrera, que lo llevó a varias ciudades de Colombia. Y a partir de 1907, su vida fue un continuo y desgarrado peregrinaje por diversos países de América. Estuvo radicado en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Cuba y Perú, colaborando con toda suerte en publicaciones literarias y políticas. Contradictorio y siempre propenso al escándalo, enriqueció la leyenda sobre su extravagante personalidad con una producción poética peculiar. Su espíritu errabundo, lleno de pasión y de nostalgia, formó parte esencial de su obra, marcada por la angustia y la sensualidad. Establecido en la ciudad mexicana de Monterrey, fundó allí la revista Contemporánea. Fiel a su pensamiento libertario, escribió artículos contra el régimen del general Porfirio Díaz, lo que hizo que pasara 6 meses en la cárcel. Por fortuna, de allí fue sacado por los combatientes de la Revolución Mexicana. Posteriormente, colaboró en la Ciudad de México con los periódicos El Imparcial y El Independiente, así como en la revista El Porvenir. Se vio obligado a huir de México al publicar La Decena Roja, donde relataba con muy aguda crítica los sucesos que siguieron al asesinato del presidente Francisco Ignacio Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez la noche del 22 de febrero de 1913, tras un golpe de Estado por parte de Victoriano Huerta. En 1930 se le abrieron de nuevo las puertas de México y allí publicó entre los años 1936 y 1939 en el periódico Excelsior
su columna Perifonemas. Perifonemas mostraba una prosa magistral no igualada por ningún otro periodista contemporáneo de América. Reunía comentarios breves, incisivos y a menudo polémicos sobre temas de actualidad, literatura, filosofía y vida cotidiana. Barba Jacob cuestionaba la hipocresía de las instituciones y la mediocridad cultural, lo que le generó conflictos con gobiernos y círculos intelectuales. Barba Jacob encarna la tensión entre el genio literario y la marginalidad social. Su paso por México dejó huella en la literatura, aunque su vida personal estuvo marcada por conflictos. Escribía con ironía, lirismo y un tono crítico que lo convirtió en un personaje incómodo para las élites políticas y culturales. Aunque escritas en México, sus reflexiones abordaban temas universales: la fugacidad de la vida, la injusticia, la belleza y el destino humano. Su paso por Excelsior consolidó su figura en el ámbito cultural mexicano, donde vivió sus últimos años. Murió en la Ciudad de México el 14 de enero de 1942, a los 58 años de edad, víctima de tuberculosis. Su final estuvo marcado por la pobreza, el exilio y la enfermedad. Hoy, la obra de Porfirio Barba Jacob representa para la literatura latinoamericana una voz radical y singular. Un poeta errante cuya lírica de la muerte, el desarraigo y la sensualidad sigue siendo un referente de modernismo y de sensibilidad existencial. Su legado se lee como puente entre la tradición modernista y una anticipación de corrientes filosóficas posteriores con resonancia en Colombia, México y toda Hispanoamérica. Barba Jacob es considerado una de las voces más intensas del modernismo, junto a Rubén Darío, pero con un tono más sombrío y desgarrado. Fue notoria su obsesión con la muerte y el tiempo, y su homosexualidad, asumida y no negada, en tiempos de suprema censura, lo convierte en figura pionera de la visibilidad. Hablemos ahora de Rómulo Rosso Peña. Fue un escultor y pintor indoamericano de origen colombiano. Nació en un hogar muy pobre de Chiquinquirá, un municipio del departamento de Boyacá, el 13 de enero de 1899. Ayudándose con el poco dinero que ganaba como auxiliar de construcción, hizo sus primeros estudios en el Instituto Técnico Central de Bogotá. En Europa, a donde viajó aún joven y con la ayuda de una precaria beca, estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, para luego avanzar su formación en París, Francia, bajo la tutela de Antoine Bourdelle, quien ejerció gran influencia en sus obras. Vale mencionar que Bourdelle, quien fue discípulo de Auguste Rodin, fue considerado uno de los grandes precursores de la escultura monumental del siglo XX. En 1928, Rosso fue contratado para realizar la ornamentación del edificio que representaría a Colombia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Aunque el edificio fue proyectado por el arquitecto español José Granados de la Vega, Rosso recibió la estructura y reformó la idea original de Granados, que hacía alusión a una iglesia barroca, para convertirla en un templo con una cargada referencia ornamental a los dioses chipsas del territorio colombiano prehispánico. Dicha obra le valió el Gran Premio y la Medalla de Oro.
En la década de 1930 inició su residencia en México, permaneciendo la mayor parte en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán. En 1932 realizó su primera magna exposición en la Biblioteca Nacional de México, en donde exhibió, entre otras obras, su famosa y delicada escultura en piedra denominada El Pensamiento, una imagen de 60 centímetros que actualmente se encuentra en el Museo de Arte de La Paz, Bolivia. Esa escultura fue concebida para proyectar con creatividad la idiosincrasia reflexiva del mexicano y como una síntesis del pensamiento humano frente al misterio de la existencia. Rosso buscaba representar al mexicano como un ser reflexivo, meditativo y fatigado tras la jornada laboral, sentado con sombrero de ala ancha, rodillas hacia arriba y rostro inclinado. La postura también remite a esculturas prehispánicas donde la conexión con la tierra y la contemplación eran gestos comunes. Infortunadamente, durante la exhibición, alguien colocó una botella de tequila frente a la escultura. La prensa difundió la imagen y desvirtuó el mensaje original. La obra se convirtió en referente de cómo un gesto artístico puede ser manipulado y resignificado socialmente. Con mal gusto, fue caricaturizada en la prensa nacional mexicana de esa época, después plagiada, banalizada y comercializada sin que el autor pudiera hacer nada por evitarlo. Fue pervertida y ganó carta de identidad como la imagen del mexicano borracho, somnoliento y flojo, vulgarizada en las películas de Hollywood, invadiendo deplorablemente el imaginario público en los años 1940 y 1950. La obra del maestro Rosso en esta etapa fue muy importante en la consolidación de su estilo, influido por la cosmovisión prehispánica y el nacionalismo cultural. Rosso no produjo en masa, sino que se enfocó en proyectos de gran carga simbólica. Su creación se orientó a representaciones y creaciones de tamaño pequeño y mediano. Son muy reconocidas las diversas obras que se encuentran en ciudades del sur de México. Se destacan el mural de la Escuela Belisario Domínguez y la decoración del Hospital Morelos en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. También son de su autoría los relieves que adornan el monumento a los creadores de la canción yucateca en el Cementerio General de la ciudad de Mérida. Y es que además el maestro Rosso tuvo mucha relación con la llamada trova yucateca. No solo fue amigo de compositores y cantantes, también escribió una docena de canciones que, a ritmo de bambuco, forman parte del género, entre ellas Reina de mi alma y Los clarineros, con música de Manuel López Barbeito. Forma parte de la historiografía de la trova yucateca y su nombre está inscrito a manera de reconocimiento junto con un lienzo al óleo con su imagen, pintado por el artista Alonso Gutiérrez Espinosa en el Museo de la Canción Yucateca en la ciudad de Mérida. Y muy a propósito he querido dejar para el final la reseña sobre la obra más grande del maestro Rosso en México, el Monumento a la Patria mexicana que lo adoptó.
Está ubicado en un lugar muy privilegiado del Paseo de Montejo, la más importante avenida de la ciudad de Mérida. El conjunto escultórico en cuya ejecución el maestro Rosso tardó 12 años ocupa un área de un poco más de 2.000 metros cuadrados y es una de las piezas más emblemáticas del arte público mexicano por su compleja iconografía nacionalista y simbólica. Su lectura combina historia, mito y cosmovisión indígena, articulando una narrativa visual de la identidad mexicana. Su forma semicircular representa el abrazo de la nación y la continuidad del tiempo histórico. La figura central es un guerrero maya con penacho y escudo, símbolo del pueblo originario como raíz de la patria. La bandera nacional corona el conjunto uniendo el pasado prehispánico con el presente republicano. Rosso esculpió con maestría 400 imágenes que cuentan la historia de México en sus diferentes etapas. Conquista y mestizaje con escenas de encuentro y conflicto entre culturas, donde el mestizaje aparece como origen de la nación. Independencia y reforma, figuras heroicas y alegorías de libertad, justicia y soberanía. Revolución mexicana, campesinos y obreros en actitud de lucha, exaltando la idea de un pueblo emancipado. La obra también muestra serpientes y jaguares como guardianes del poder y la sabiduría, asociados al ciclo vital y al territorio. El sol y el maíz como emblemas de fertilidad y renovación, vinculados al mito de origen mesoamericano. El agua y los caracoles como motivos acuáticos que evocan la vida y el movimiento cósmico. El maestro Rosso murió en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 17 de agosto de 1964. Paradójica y lamentablemente, el mismo día en que recibió su carta de naturalización como ciudadano mexicano. La personalidad de Rómulo Rosso puede definirse como la de un creador rebelde, visionario y profundamente comprometido con la identidad cultural indoamericana. Un artista que rompió con el academicismo europeo para abrazar el indigenismo y el nacionalismo artístico en México y que vivió con intensidad entre la disciplina del taller, la exquisitez de la música y la pasión por la vida errante. Los invito a estar atentos a una segunda parte en la cual seguiremos conociendo personajes colombianos que dejaron huella en el territorio, en la historia y en la memoria de México. Gracias y hasta pronto.